Hola, buen día. Bueno, el día de hoy en este video vamos a revisar los conceptos básicos de la transformada de Laplace. Lo que voy a revisar aquí es algo muy básico que nos va a servir para la materia de ingeniería de control, ¿sí? No vamos a ahondar mucho, es algo básico. La transformada de Laplace en tiempo continuo es la que vamos a estudiar. Bueno, se puede encontrar la respuesta de un sistema, eh, digamos, a una función de excitación, en este caso f de t, dividiendo esa función de excitación en varias componentes y sumando la respuesta del sistema a todas las componentes de f de t. En el dominio de la frecuencia se rompe esa entrada, esa función de excitación en sinusoides o exponenciales de la forma e a la st. Es decir, un problema complejo lo vamos a hacer más sencillo al dividir esa función en varias, en romper esa entrada en sinusoides exponenciales de la forma e a la st, hacer el análisis y después regresarnos al dominio del tiempo. Entonces aquí ya estamos hablando de que vamos a trabajar en el dominio S, que es el dominio de la frecuencia, donde S es igual a sigma más J omega. También se le puede llamar o se le conoce como dominio de Laplace. Entonces vamos a estar trabajando entre dominio del tiempo y dominio de Laplace o dominio de la frecuencia. La herramienta que lo hace posible este análisis es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se define de la siguiente forma. F de S, F mayúscula de S, es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de t, es decir, de la función que queremos enviar al dominio de la frecuencia, multiplicado por e a la menos st de t, donde s ya dijimos que es la variable frecuencia compleja, ¿no? También se le conoce. Y la entrada y la transformada inversa, que sería f de t minúscula igual a 1 entre 2 pi j integral de c menos j infinito hasta c más j infinito f de s e a la st de s, diferencial de s. F de s mayúscula es la transformada de Laplace, f de t es la transformada inversa de Laplace, y esta c que tiene esta integral es una constante que se elige para asegurar la convergencia de esta integral. Es decir, dependiendo de esta constante que se elija aquí, es si existe o no convergencia en esta integral. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de cómo se calcula esta constante. Simbólicamente, f de s se puede expresar así, o la inversa se puede expresar de esta forma, con una inversa, o con una flecha hacia ambos lados. F de t minúscula tiene su transformada f de s mayúscula. Esta transformada funciona para, digamos, para la parte negativa y la parte positiva. En ese momento se le conoce como bilateral, transformada en Laplace bilateral. O cuando solamente trabajamos con la parte positiva, se conoce como la unilateral, ¿no? Transformada de Laplace. En lo que respecta al trabajo que vamos a desarrollar nosotros, pues vamos a estar usando esta unilateral, ¿sí? Ahora, lo que nos explica aquí, para lo que sirve la transformada de Laplace, suena muy similar o prácticamente nos está diciendo que trabaja con sistemas lineales, ¿no? Entonces, es posible encontrar la transformada, es posible mostrar que la transformada es un operador lineal mediante el principio de superposición. El principio de superposición es un procedimiento matemático que se utiliza para probar cuando algún operador es lineal o es no lineal, ¿no? En este caso vamos a utilizar el principio de superposición para comprobar que
que la transformada pues es lineal, ¿no? Es un operador lineal. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Tenemos una f1 de t que tiene su f1 de s, una f2 de t que tiene f2 de s, ¿no? Su transformada, cada una tiene su respectiva transformada en el dominio de la frecuencia. ¿En qué consiste el principio de superposición? Consiste en escalar cada una de las funciones, en este caso con A1, con A2, y hacer una sumatoria de las dos. Entonces, el principio de superposición se compone por la aditividad y por la parte que se llama homogeneidad, ¿sí? Es decir, debe ser homogénea el escalamiento de cada una de estas dos. Y su transformada nos debería de dar esto que está aquí. Es decir, si yo tengo una función total y la divido en diferentes funciones y esas funciones las multiplico por una escala, las escalo de alguna forma, el resultado debería de ser lineal, como aparece aquí. Entonces su comprobación es muy sencilla, debemos utilizar la ecuación de la transformada, que es la integral de menos infinito a infinito. De la función que vamos a calcular la transformada sería A1 f1 de t más A2 f2 de t, que multiplica por e a la menos st de t. Esta es la función a la que le queremos encontrar su transformación. Entonces, como es una integral y se está sumando, la podemos dividir. Entonces me quedaría f de s igual a la integral de menos infinito a infinito de A1 f1 de t e a la menos st de t más integral de menos infinito a infinito de A2 f2 de t e a la menos st de t. Al ser A1 y A2 constantes se pueden sacar a la integral, entonces sería f de s igual a A1 integral de menos infinito a infinito de f1 de t por e a la menos st de t más la integral, aquí hay que poner a 2, integral de menos infinito a infinito de f2 de t e a la menos st de t. Entonces, al final nos estamos dando cuenta que esta integral, toda esta integral, la podemos llamar f1 de s. O sea, es la función, es la transformada de la función f1. Y esta de aquí es la transformada de la función f2. Entonces, la transformada total sería igual a A1 f1 de s más A2 f2 de s. F mayúscula. Entonces estamos comprobando que sí tiene la propiedad de linealidad la transformada. Y eso es muy importante porque la vamos a poder utilizar pues en herramientas y sabemos que es lineal, ¿no? La transformada de Laplace. Bueno, voy a cambiar de lámina. Tal vez de las dos propiedades más importantes que se deben de estudiar, de cuando vemos la transformada, es la parte de la linealidad, perdón, es decir, comprobar que la transformada es lineal, lo cual ya hicimos, y la otra es la región de convergencia de la que les platiqué. Vean, la integral que define la transformada de Laplace puede no converger para todos los valores de S. ¿Ok? Los valores de S o la región, en este caso forma una región, para los cuales la integral converge se llama región de convergencia o región de existencia, así se le conoce. Y esa la vamos a analizar en este ejercicio. Para la función f de t e a la menos at por u de t, encontrar la transformada de Laplace, f de s y su región de convergencia.
Entonces, lo primero es definir tal vez definir lo que es UDT, ¿no? Que tal vez algunos no sepan lo que es UDT. UDT es una función que se llama función escalón. Tiene un valor de 0 y de 1. El 0 es cuando t es menor, o sea, el tiempo es menor que 0. Y vale 1 cuando el tiempo es mayor o igual a 0. Es decir, es una función que, como su nombre lo dice, pues es un escalón, ¿no? Así. Este es el tiempo, este es t igual a 0 y este tiene un valor de 1. Entonces, vamos a calcular, tomando en consideración lo que es UDT, vamos a hacer el cálculo de esa transformación. F de S, nos están pidiendo la transformada, entonces F de S es igual a la integral de menos infinito a infinito de E a la menos AT, que se multiplica por U de T, es la función que nos están dando, por E a la menos ST de T. Ok, yo ya sé que U de T tiene un valor de 1 para el tiempo mayor o igual a 0. Entonces, esta función lo que va a hacer es modificarme mi límite inferior. Entonces, vamos a poner f de s igual a la integral desde 0 a infinito. Al multiplicarse por 0 en la parte negativa, pues no tenemos nada de este lado, ¿no? Entonces, es de 0 a infinito de e a la menos at por e a la menos st dt. Ok, entonces estamos prácticamente calculando, o nos están diciendo que calculemos la transformada de esta función, de e a la menos at, donde a es una constante, ¿no? Es una exponencial decreciente, en este caso. Voy a factorizarlas. F de s es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos s más a que multiplica a t dt. Entonces recordemos que la integral de e a la u es igual, el diferencial de u es igual a e a la u, siempre que esté completo ese diferencial. En este caso u es igual a menos s más a que multiplica a t. Entonces el diferencial de u sería igual, la derivada de esto es menos s más a. Y pues vemos que no está completo, ¿no? Entonces hay que completar esa integral. Voy a cambiar el color. F de s es igual. Hay que completarlo, el diferencial, esto dentro de la integral, pero también hay que ponerlo fuera de la integral, ¿verdad? Entonces es 1 entre s más a para completar ese diferencial. De la integral de 0 a infinito, voy a poner el diferencial de menos s más a de e a la menos s más a diferencial de t. Así. En azul está la parte que hicimos para completar el diferencial. Entonces ahora sí, la respuesta f de s es igual a menos 1 entre s más a, que multiplica la exponencial, que es e a la menos s más a por t. Esto evaluado de 0 a infinito. Sí, ya estamos utilizando esta fórmula, ¿no? De e a la u. Entonces aquí es donde vamos a tener donde tenemos que analizar qué pasa con el resultado, ¿no? F de s es igual a 1 a menos 1 sobre s más a, que multiplica al límite superior menos límite inferior, sería e a la menos s más a finito menos e a la menos s más a por 0, ¿no?
Entonces ya sabemos que e a la 0 es 1. Ese no tenemos ningún problema. Esto de aquí es un 1. E a la 0 es un 1. El problema es este de aquí. Prácticamente nos queda e a la infinito, pero este es un número complejo, ¿no? Ya sabemos que S es igual a sigma más j omega. Entonces no sabemos qué pasa con él. Vamos a utilizar entonces aquí podemos poner ¿qué pasa? ¿Qué pasa con e a la menos s más a infinito? Ese es el problema, ¿no? Ya sabemos que s pues es un número complejo, ¿no? Es complejo. Es decir, tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Y que t tiende a infinito. Ese es nuestro problema, ¿no? Hay un límite en variable compleja que nos dice esto. El límite de e a la menos z t cuando t tiende a infinito es igual a 0 cuando la parte real de ese número complejo es mayor que 0 y es igual a infinito cuando la parte real de z es menor que 0. Es decir, es 0 si se cumple esta condición o es infinito si se cumple esta condición. Ya sabemos que z pues es un número complejo, ¿no? Así. Entonces podemos decir que, ok, entonces este límite es el que estamos buscando, ¿no? Para saber qué está pasando en nuestro cálculo. ¿Cómo quedaría con nosotros? Nosotros el problema que tenemos es que es el límite de e a la menos s más a por t cuando t tiende a infinito. Ese es el problema que tenemos. Ese va a ser igual entonces a 0 cuando la parte real de s más a sea mayor que 0 y va a ser igual a infinito cuando la parte real de s más a sea menor que 0. Entonces, ese es el asunto, ese es nuestro problema, ¿no? Ahora, ¿qué nos conviene aquí? La verdad es que no me conviene que esta parte sea infinito, ¿no? Yo necesito, pues prácticamente lo que quiero es eliminarla, ¿no? Entonces, para hacer esa parte 0, necesito utilizar esta condición, ¿sí? Entonces tengo que, para decir que es 0, tengo que decir que se va a cumplir siempre y cuando exista esta condición. Y esa condición es la que nos va a dar la región de convergencia. Por lo tanto, voy a cambiar el color. El problema se convierte en lo siguiente. F de S es igual a 1 entre S más A. Este negativo lo voy a cambiar, lo voy a hacer positivo cambiando estas dos funciones. Entonces me quedaría 1 menos E a la menos S más A infinito. Pero ya sabemos que esto es 0, ¿sí? Pero es 0 siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Cuál condición? Que la parte real de S más A sea mayor que 0. Entonces podemos decir que este es el resultado de la transformación. Al final me queda f de S es igual a 1 entre S más A siempre y cuando su región de convergencia sea que la parte real de S más A sea mayor que 0. Esta es la región de convergencia de esta función.
Ahora, ¿qué significa esa región de convergencia? Para la integral para la inversa necesitamos elegir una c, ¿no? Si hacemos el diagrama en el plano complejo, podemos seguir trabajando esta de aquí. Vamos a tener la a, pues es real, ¿no? Es la constante que trae esta función, es esta a. Entonces aquí me podría quedar que la parte real de s debe ser mayor a menos a. Entonces si yo en esta parte la imaginaria, esta parte la real, yo digo que aquí está menos a, ¿no? A un punteo. La parte real de S, al nosotros decir que S es sigma más J omega, pues me quedaría que sigma es mayor que menos A. ¿Sí? Porque S es igual a sigma más J omega. Entonces, toda esta región que puedo yo elegir para hacer esa integración de la inversa es mi región de convergencia. Por ejemplo, yo podría elegir, no sé, podríamos decir que esta es una C, le podríamos llamar a este punto C, y ese C es obvio que es mayor que menos A, entonces se cumple la región de convergencia, y la integral se hace de menos J infinito a J infinito, para hacer la inversa de Laplace. Si yo eligiera una del lado izquierdo a este punto, la integral no va a converger. Entonces, esto es mi región de convergencia. Al final, la transformada vamos a decir que es esta de aquí, ¿sí? La transformada de e a la menos at u de t es igual a 1 entre s más a. Y su región de convergencia es la parte real de s más a mayor que 0 o la parte real de s igual a menos a. Eso es la región de convergencia. Voy a guardar esto. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para calcular la transformada de Laplace. Bueno, el primero vamos a calcular la transformada de Laplace de u de t. O sea, del solo u de t. ¿A qué es igual? Voy a cambiar el color. F de s es igual a la integral de menos infinito a infinito de la función que queremos transformar, e a la menos st de t, ¿no? Esa es nuestra ecuación que vamos a estar utilizando. En este caso, f de s es igual a la integral de menos infinito a infinito de u de t por e a la menos st de t. Ya vimos que u de t pues tiene un valor de 1 para t mayor o igual que 0, entonces lo que va a hacer es modificarnos el límite inferior, sería desde 0 a infinito. Ya se elimina el u de t porque vale 1, e a la menos st de t. Entonces habíamos visto que la integral de e a la u es igual, diferencial de u es igual a e a la u, ¿no? Siempre que esté completo. Entonces u en este caso es igual a menos st. El diferencial de u va a ser igual a menos s de u. Entonces vemos que lo tenemos que completar también a nos quedaría f de s igual a menos 1 entre s para completar el diferencial, o sea, para seguir la regla, para no afectar la integral, más bien. Menos s, sí es para completar el diferencial, e a la menos st de t. Entonces ahí ya tenemos la integral completa.
Entonces f de s es igual a menos 1 entre s por e a la menos st, donde lo vamos a evaluar. Aquí es de 0 a infinito. De 0 a infinito. Otra vez, f de s es igual a menos 1 entre s, es límite superior, e a la menos s infinito, menos límite inferior, e a la menos s 0. Esto ya sabemos que es un 1. Sabemos que es 0, pero con una condición. ¿Sí? También ya sabemos reconocer la condición. Entonces, f de s es igual a 1 entre s, voy a cambiar estos dos por 1, menos e a la menos s infinito, que voy a decir que es un 0, siempre y cuando la parte real de esa s sea mayor que 0. ¿Sí? Esta es mi región de convergencia. Entonces, f de s es igual a 1 entre s. ¿Cuándo? Cuando la parte real de s sea mayor que 0. Esta es mi transformada de Laplace del escalón. Ahora vamos a hacer vamos a hacer otro ejercicio. Calcular la transformada de Laplace de el coseno. Voy a poner de A por T U de T. Ok, vamos a calcular la transformada de Laplace del coseno de A por T U de T. Entonces, f de t f de s es igual a integral de menos infinito a infinito de f de t por e a la menos st de t. Esta es nuestra ecuación de Laplace, ¿no? F de s es igual a, como tiene el u de t, ya sé que eso me modifica mi límite inferior, sería de 0 a infinito del coseno de a mayúscula t por e a las st de t. Eso es lo que hay que resolver, ¿no? Donde a pues es una constante, ¿no? Bueno, para resolverlo, o sea, para hacerlo de forma más sencilla, voy a utilizar una identidad, que es la de Euler. Coseno de a por t sería igual a 1/2 de e a la j a por t más e a la j a la menos j a por t. Ok, si usamos esa identidad, nos va a ser un poco más sencillo el trabajo para evaluar la transformada. F de s es igual a la integral de 0 a infinito de 1/2 por e a la j a t. Lo podemos dividir de una vez, me quedaría e a la menos st, sería más la integral de 0 a infinito, 1/2, aquí me faltó de t, de e a la menos j a t por e a la menos st de t.
Se fijan, lo único que estoy haciendo es, como se están sumando estas dos y van a quedar aquí, pues lo separo en dos integrales, ¿no? Al final la integral que vamos a resolver es f de s igual, vamos a sacar la constante, 1/2 integral de 0 a infinito de e a la j a t por e a la menos st dt más 1/2 de la integral de 0 a infinito de e a la menos j a t e a la menos st dt. Esas son las integrales que debemos de resolver. Las podemos, de una vez las podemos factorizar. Me voy a tomar un poquito hacia acá. Espero que se siga en el video. F de S es igual a 1/2 de la integral de 0 a infinito. Nos conviene siempre que estemos factorizando en la integral, nos conviene siempre dejar el negativo en la parte de afuera. Entonces me quedaría e a la menos, sería s menos ja por t dt más 1/2 de la integral de e a la menos, factorizamos el negativo, me quedaría s más ja por t dt. Ok, estas son las integrales que vamos a resolver al final. Voy a trabajar con esta integral nada más. Si resolvemos una integral, la otra pues va a ser prácticamente por observación del resultado de esta, vamos a tener el resultado de la otra. Entonces vamos a resolver esta. Ya sabemos que vamos a utilizar esta ecuación, digamos esta solución de la integral es lo mismo, entonces aquí u sería igual a menos t que multiplica a s más ja. Entonces el diferencial de u es igual a menos s más ja dt. Entonces, por lo tanto, hay que, necesitamos completar esa integral, ¿no? Le podríamos, bueno, así lo voy a hacer. La integral sería 1/2, o lo que tenemos es menos 1/2 de 1 entre s más ja, que es para completar la integral. Le voy a llamar f2 de s, ¿sí? Es decir, estas dos integrales las vamos a dividir en f1 de s más f2 de s. Y el resultado de ambas sería f de s igual. Para ponerle aquí, para poderle llamar de una forma a este procedimiento. Menos 1/2 entre 1 entre s más ja, integral de 0 a infinito de menos s más ja, que es para completar el diferencial, e a la menos s más ja por t dt. Entonces ahí ya lo tenemos completo el diferencial. Voy a cambiar el color. Entonces el resultado de esa f2 de s sería igual a menos 1/2 que multiplica a 1 entre s más ja y la solución que es e a la menos s más ja por t, donde t se va a evaluar de 0 a infinito. Entonces f2 de s sería igual a menos 1/2 que multiplica a 1 entre s más ja
Aquí voy a borrar. Puse un paréntesis ahí de más. Ok, lo voy a abrir porque no me estaba respondiendo el... Ya. Es menos un medio de 1 entre S más JA, que multiplica a límite superior menos límite inferior. Límite superior es E a la menos S más JA infinito menos límite inferior, ya sabemos que es 1, ¿no? E a la 0 es 1. De nueva cuenta aquí va a aparecer la región de convergencia, solamente que esta parte es imaginaria. Entonces nosotros ya sabemos que esto va a ser 0 siempre y cuando la parte real de S más JA, pero J ya sabemos que es imaginaria, entonces la podríamos quitar, ¿no? La parte real de S sea mayor que 0, de acuerdo al límite que vimos, ¿no? Esta va a ser la región de convergencia de la transformación, ¿no? Y la transformación F2 de S sería igual a, si le cambiamos estos signos, nos quedaría 1 entre S más JA. Esta es la transformación de F2. Entonces, por lo tanto, y digamos por conclusión, la transformación de esta otra integral, que sería F1 de S, pues sería igual a 1 entre S menos JA. Y un medio, aquí me estoy llevando el un medio aquí y aquí un medio acá. Entonces aquí estamos el resultado. Quiere decir que la f de S es igual a la f1 que calculamos de S más la f2 de S. Entonces al final la f de S va a ser igual a un medio de 1 entre S más JA más un medio de 1 entre S menos JA. F de S es igual a un medio que multiplica a 1 entre S más JA más 1 entre S menos JA. Entonces aquí ya solamente falta hacer esa operación. Me quedaría un medio de S más JA que multiplica a S menos JA. Para que me quede el 1 entre S más JA, acá debería tener S menos JA. Se eliminaría, me quedaría 1 entre S más JA más S más JA. Ok. F de S entonces es igual a un medio. ¿Qué me queda arriba? Arriba me queda S más S, sería 2S. Y la parte imaginaria JA se elimina con esta JA. Entonces me quedaría un 2S entre lo que me queda abajo. Abajo me queda S por S, sería S cuadrada, menos SJA. Por sería más SJA. Se van a eliminar. Más por menos sería menos J cuadrada por A. Solo que J cuadrada, J es raíz de menos 1. Entonces elevándola al cuadrado, se elimina la raíz y me quedaría menos por menos. Entonces sería más A cuadrada, ¿no? Porque es A por A, es A cuadrada aquí.
Entonces me quedaría S cuadrada más A cuadrada. Este 2 se elimina con este y la f de S es igual a S entre S cuadrada más A cuadrada. Esta es la transformada de Laplace del coseno, siempre y cuando la parte real de S sea mayor que 0. Esto es para su región de convergencia. Ese es el procedimiento para calcular Ese sería el procedimiento para calcular la transformada del coseno. Ok, voy a guardarlo. Ok, como actividad, van a calcular la transformada de Laplace del seno de A por T, U de T. Ok, aquí les voy a dar más o menos cómo se hace. El seno de A por T es igual a 1 entre 2J, que multiplica a E a la J a T, menos E a la menos J a por T. Entonces, primeramente se tiene que utilizar se debe utilizar esta identidad. Y les voy a dar el resultado para que sepan más o menos a dónde llegar. El seno de A por T, su transformada va a ser igual a entre S cuadrada más A cuadrada. Su región de convergencia debe ser S mayor que 0. Siguiendo este procedimiento, utilizando esta identidad y siguiendo el procedimiento, les debe de dar esto como resultado. Esa sería la actividad. Bueno, al final, resumiendo todo esto, vimos la transformada de Laplace, cómo pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es construir una tabla. Básicamente, por ejemplo, esta sería la f de t y aquí sería su transformada en el dominio de la frecuencia o en el dominio de Laplace. Nosotros calculamos la de u de t, vimos que es 1 sobre s. Calculamos también la del coseno de a por t. Vimos que es s entre s cuadrada más a cuadrada. Aquí ya puse la del seno que van a calcular. Sería seno de a por t. Sería a entre s cuadrada más a cuadrada, etc. Entonces, se trata de ir haciendo esta tabla. Hay otra importante con la que empiezan siempre las tablas, que es la de el impulso, ¿sí? O la delta de Dirac, el impulso unitario. Y esta, su transformada es 1. Esta es importante y se puede explicar de una forma práctica. Miren, la delta de t es igual a 1 para t igual a 0 y es igual a 0 para t, vamos a decir que sea diferente de 0. Es decir, si yo la grafico sería 1 en t igual a 0. Esa es la función, ¿sí? Entonces, si integramos esas y le calculamos la transformada, sería la transformada
f de s igual a la transformada de menos infinito a infinito de la función, que es la delta, por e a la menos st dt. Pero ya sabemos que esta función solamente tiene un valor en t igual a 0. Diferente de 0 vale 0. Entonces, esa prácticamente nos va a decir que la integral de los límites no se hace de menos infinito a infinito, se hace en 0, ¿no? Se puede decir que es de 0 así. Vale un 1. Entonces, e a la 0 sería 0. Entonces, prácticamente la integral de esta de aquí, pues obviamente que es un 1. Entonces, la transformada de esta delta en el dominio de la frecuencia o en el dominio de Laplace es un 1. Y es muy importante porque físicamente nos está diciendo que esta función tiene todas las frecuencias del espectro o todas las frecuencias en el dominio de Laplace, ¿sí? Si S es igual a sigma más J omega, y omega es igual a 2pi por f, ¿sí? Yo puedo hacer un barrido de esta función de aquí, de la frecuencia, ¿no? Y lo podría yo graficar. Esto al final, si yo hago un barrido para .01, .02, .04, 10, 20, 100, 100.000 para frecuencia, es decir, para hertz, para los hertz de esta frecuencia, podría tener aquí un vector, ¿no? Y podría analizar esa transformación. Entonces, lo que me está diciendo ahí, si yo la grafico, es que esa función tiene un valor de 1 para 0.1, para 0.2, para 10, para 100, para 100.000, etc. Siempre va a valer 1 para todas las frecuencias del espectro. Entonces, en ingeniería de control es bien importante esto porque pues por ahí hay una respuesta que se llama respuesta al impulso, a este impulso, que matemáticamente nos explica algunas propiedades de los sistemas. Bueno, por lo pronto debemos de entender que vamos a trabajar con esta tabla. Vamos a hacer las inversas mediante tablas. Porque resolver las inversas mediante la integral pues es un poco más complicado, ¿no? Entonces comúnmente lo que se hace es resolverlas mediante tablas. Bueno, entonces hasta aquí va a quedar el video y les va a quedar como actividad resolver el seno con este procedimiento, ¿sí? Porque por ahí existen otros procedimientos, creo yo que más complicados. Necesito que lo resuelvan con este procedimiento. Bueno. Será todo por este video. Muchas gracias.